Y bueno, y con buena letra, digamos, porque el parcial es a corregir, ya no es más de selección múltiple. La clase del lunes no se puede dar porque el parcial es a las 11, o sea que yo tomo la clase. Para no perderla, vamos a subir un video de la clase que corresponde a ese día. De otro año, no de este año, pero como son los mismos teóricos y el mismo docente, así que voy a seleccionar un video, vamos a seleccionar con el ingeniero Bonilla y les vamos a subir un video para que ustedes el miércoles ya vayan viendo el teórico con el video y avancemos. Yo no puedo perder clases porque lamentablemente la postergación del inicio del segundo cuatrimestre nos afectó mucho en el tiempo. Así que bueno, esa va a ser la modalidad. No, es el lunes 9 el parcial. Está puesto en la guía desde... ¿Por qué no se escucha si tengo prendido el micrófono? ¿No escuchan, chicos? ¿Hay alguien ahí que dice que no se escucha? ¿No se escucha? Sí, sí, se Se escucha, profe. escucha, se Ah, escucha bueno, perfecto. Se sí, escucha. sí se escucha. Debe ser tu micrófono, Iván Ruiz. Bueno, eso les decía, no, el parcial es el lunes 9 desde hace rato que dijimos que es el lunes 9 y ya está fijado también, fijada la fecha del recuperatorio. Como tanto el parcial como el recuperatorio son en días de clase, cuando sean clase ponemos el video y avanzamos nomás, no podemos perder clases. Bueno, vamos a ver el práctico, el teórico de soluciones. Para poder arribar al práctico de soluciones, vamos a comenzar con el concepto de solubilidad. Entonces, para eso vamos a imaginar y para entenderlo de una mejor manera, vamos a imaginar qué es lo que sucede a nivel molecular cuando añadimos, por ejemplo, a una sal de cloruro de sodio una cantidad de agua suficiente como para disolverla. El concepto de disolución lo tenemos intuitivamente, pero ¿qué ocurre a nivel molecular? A nivel molecular, lo que pasa en los compuestos iónicos, como es el cloruro de sodio, las moléculas polares, como es el caso del agua, que está dibujada en este gráfico, con rojo el átomo de oxígeno y con blanco los átomos de hidrógeno, las moléculas de agua, que son moléculas polares, eso significa que tienen un momento dipolar permanente de acuerdo a su geometría, hidratan a los iones del compuesto iónico. ¿Qué significa que hidratan? Que la rodean. Es como si le harían un cascarón cerrado. De esta manera rompen las fuerzas de atracción que mantenían unidos a los iones en la estructura sólida. Entonces, desde el momento que ustedes tienen un vaso con agua y le agregan un cristal de cloruro de sodio, es como que todas las moléculas de agua van a ir rodeando los iones, separándolos, porque hasta antes de que entre el agua en acción, estos dos estaban perfectamente, perfectamente ordenados y con una fuerza electrostática de atracción. Esa fuerza la rompen, se separa la red cristalina y de esta manera surgen nuevas fuerzas que se denominan fuerzas ion dipolo. Esto es lo que ocurre en el concepto, digamos, a nivel molecular con lo que pasa con lo que es la solubilidad. Cuando nosotros agitamos, uno de los factores que influyen favorablemente en la solubilidad es la agitación. La acción de agitar o de revolver, como dicen ustedes, digamos, con una varilla de vidrio en el laboratorio y en la casa con una cucharita, cuando lo mismo pasa con el azúcar y el té. Cuando ustedes ponen azúcar en el té, estamos poniendo sacarosa. La sacarosa, el solvente de la infusión té es el agua. En ese contexto ponemos azúcar y con la cuchara, digamos, mecemos para que se disuelva el azúcar. Bueno, acá pasaría
lo mismo. Entonces, esta acción de agitar o de revolver la solución acelera de alguna manera este proceso de solubilidad. ¿Por qué? Porque de esa manera lo que hacemos es traer las moléculas de agua libre que andan dentro del seno de la solución, las moléculas de agua libre hacia la superficie del sólido e ir rodeándolos. Entonces, cuando nosotros agitamos, movemos esto y hacemos que las moléculas de agua se acerquen a los iones. En el caso del azúcar, esta fuerza que se forma acá, en el caso del cloruro de sodio, lo voy a anotar para dejarlo cerrado al tema. Estas fuerzas se llaman acá está anotado, ion dipolo. Me concentro en el gráfico y ni lo mire. Estas fuerzas se llaman fuerzas ion dipolo, que es el caso de un compuesto iónico, que puede ser una sal, un ácido, una base, en un solvente polar como es el agua. Como es el caso del agua. En el caso del azúcar en particular, que es sacarosa, el azúcar se disuelve en agua, ¿sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, Sí. ¿Y cuál será la fuerza y el azúcar a temperatura ambiente? ¿Qué estado de agregación tiene? sólido. También es un cristal sólido, exacto, eso quería que me digan. También es un cristal sólido y cuando lo agregamos al agua, también lo agitamos con una cucharita y nos tomamos el agüita con azúcar para irnos a rendir química tranquilo. Bueno, será la interacción entre las moléculas de sacarosa y el agua? Ay. La sacarosa es un compuesto orgánico que tiene carbono 11, hidrógeno 22, oxígeno 11, si mal no recuerdo. En este momento no la tengo acá, pero es un compuesto orgánico que para no cometer un error le voy a poner así. Carbono X, hidrógeno Y, oxígeno Z. En realidad lo que me interesa de la sacarosa es la estructura molecular. Es un ciclo que tiene 6 carbonos, en realidad son dímeros, pero como están unidos de A2, por eso no está 6 acá. Y tienen dentro de su estructura, en los vértices de los carbonos, oxidrilos. Y se unen a su vez entre las unidades conjuntas. Por eso es que es sólida a temperatura ambiente. Entonces, si ustedes, sin conocer la fórmula de la sacarosa, porque no viene al caso, con que sepan que la sacarosa en estos vértices, esta unión es entre carbono y carbono, y en cada uno de estos vértices presenta oxidrilos. Sabiendo que tiene oxidrilos, ¿cuál será el tipo de unión que va a hacer que la sacarosa sea soluble en el agua? ¿Qué tipo de unión se va a formar? Puente de hidrógeno. La unión puente de hidrógeno, en este caso, en el caso de los iones, hay una fuerza especial que se llama fuerza ion dipolo que mantiene unido donde el agua encapsula de alguna manera al anión y al catión, los rodea y los solubiliza. En el caso de un compuesto orgánico, como es la sacarosa, la unión que se va a formar entre la sacarosa y el agua va a ser un tipo de unión que ustedes ya conocen, que es la unión puente de hidrógeno. Hay una regla que dice
semejante disuelve a semejante. Es una regla práctica para entender quién solubiliza a quién. Entonces, veamos. Semejante disuelve a semejante o lo similar disuelve a lo similar. Semejante disuelve a semejante. Y así se lo decimos en el laboratorio. Pero esta es la regla práctica. La comprensión de esta regla se basa en la interacción de las fuerzas que tienen lugar cuando el soluto, que es el que se encuentra en menor cantidad, cuando hablamos de soluciones, vamos entrando al tema y vamos a hablar de un soluto, que es el que está en menor cantidad, con un solvente, que es el que está en mayor cantidad. El solvente universal es el agua. Entonces acá voy a entender cómo se forma la solución. La solución se va a formar por la interacción entre el soluto y el solvente. Entonces, ¿qué es la solución? Y bueno, la solución es un sistema homogéneo. Es un sistema homogéneo o es una mezcla homogénea que está constituida básicamente por un soluto, que es el que se encuentra en menor cantidad, y un solvente, que es el que se encuentra en mayor cantidad. Este se encuentra en mayor proporción y este se encuentra en menor proporción. Pero ¿cómo se forma la solución? Recién vimos dos soluciones acá. Una solución era la solución cloruro de sodio en agua. Esta es una solución. Y la otra solución que vimos era sacarosa y agua. De hecho, en ambos casos, el agua es el solvente. Y es la que está en mayor proporción. En tanto que el cloruro de sodio y la sacarosa constituyen los solutos de esta mezcla que van a ser las soluciones. Cuando ustedes ven la solución de cloruro de sodio y agua, ven una sola fase. Cuando ustedes ven la solución de azúcar y agua, ven una sola fase. Por eso es un sistema homogéneo. Entonces, a nivel molecular, me interesa a mí que quede claro qué es lo que pasa. Para que se forme la solución, lo que va a ocurrir es que se van a romper los enlaces soluto-soluto para formar, y solvente-solvente, para formar nuevos enlaces entre el soluto y el solvente. Van a haber interacciones soluto-soluto que se van a romper. Estas se rompen, estas también se rompen, y se forma una nueva interacción entre el soluto y el solvente. Pero para que eso ocurra, las interacciones tienen que ser similares. Veamos un ejemplo. Un líquido polar como el agua. ¿Están de acuerdo que el agua es un líquido polar? ¿Están de acuerdo en que el agua es un líquido polar? Sí, Sí. ¿Por qué Sí, es polar? profe. ¿Por qué? no se disuelve. No, esa no es la razón. ¿Por qué es polar? Porque yo lo digo. ¿Por qué el Porque agua es polar? polar es distinto de cero. Exacto, porque tiene un momento dipolar neto distinto de cero. Por eso es polar. Por eso yo, acá fíjense que tienen marcados los dipolos de cómo se atraen. Entonces, estamos de acuerdo que el agua es un líquido que es polar. Entonces, va a ser un muy buen solvente, va a ser un muy buen solvente para aquellos solutos que tengan esa naturaleza. Entonces, el agua va a ser un muy buen solvente para solutos que también sean polares
o que sean iónicos. Y bueno, de hecho, iónico es el cloruro de sodio. Polar puede ser el alcohol. Los alcoholes son polares. Un ácido también puede ser polar. Bueno, los ácidos son iónicos. Cualquier soluto que también sea polar, o sea que tenga un momento neto distinto de cero, va a solubilizar muy bien en el agua. ¿Pero por qué? Bueno, porque tienen el mismo tipo de enlace. Entonces, las fuerzas cohesivas que mantienen unidos al soluto se van a romper y van a formar nuevos enlaces entre el soluto y el solvente. Las fuerzas cohesivas que mantienen unidos a este soluto se rompen y forman nuevos enlaces que tienen que ser similares, por eso tienen que ser polar y polar. Van a formar nuevos enlaces entre el soluto y el solvente. Es decir, que se reemplazan las interacciones soluto-soluto por las interacciones soluto-solvente. ¿Qué pasa, por ejemplo? Ahora sí la vuelvo a subir a esto. Ahí. Bueno, volvemos acá. ¿Qué pasa, por ejemplo, si las fuerzas cohesivas del soluto, cohesivas quiere decir que las mantienen unidas, son, por ejemplo, de tipo puente de hidrógeno, como es el caso de la sacarosa? Es muy posible que el soluto se disuelva en un solvente que también forme enlace puente de hidrógeno. Entonces, esta es la razón por la que la sacarosa, que forma puente de hidrógeno porque tiene oxidrilos, se disuelva en agua. ¿Por qué? Porque se van a romper estos enlaces puente de hidrógeno, se van a romper estos enlaces puente de hidrógeno y se van a formar enlaces puentes de hidrógeno entre el soluto y el solvente. Fíjense que ahí tienen dos ejemplos de cómo se forma una solución, pero donde la esencia molecular, el comportamiento molecular es distinto. La sacarosa forma enlace puente de hidrógeno entre ella, entre sus unidades, porque tiene oxidrilos en sus extremos, entonces entre ellas mismas tienen uniones puentes de hidrógeno. Pueden formarlo, de hecho lo forman. Se rompen estos enlaces y se forman nuevos enlaces entre el soluto y el solvente del mismo tipo. O sea que las moléculas van a ir deslizándose gradualmente en la solución solamente si pueden reemplazar sus enlaces puentes de hidrógeno soluto-soluto por enlaces puentes de hidrógeno soluto-solvente. Es el caso de, por ejemplo, la glucosa va a ser el mismo caso también. Por lo que les digo, porque tiene los oxidrilos que forman enlaces puente de hidrógenos, entonces se va a disolver con facilidad en otro solvente que tenga enlace puente de hidrógeno. Ahora, ¿qué pasa si yo digo, bueno, pensemos en un mismo soluto que forma puente de hidrógeno? Un soluto, o sea que desde ya, para analizar la solubilidad, me tengo que basar en el tipo de enlace que forma intermolecular. Un soluto con puente de hidrógeno, que puede ser la sacarosa o puede ser la glucosa. Y voy a pensar en un solvente, por ejemplo, el tetracloruro de carbono. Este va a ser mi solvente ahora.
Este solvente, cuando analizo las fuerzas intermoleculares, tiene fuerzas intermoleculares London, puesto que su momento es igual a 0. Es una molécula no polar. Si analizo la sacarosa y la glucosa, los enlaces soluto son de tipo puente de hidrógeno. Es muy improbable que el soluto, siendo sacarosa o glucosa, se disuelvan en tetracloruro de carbono, porque los enlaces acá que mantienen unidos a las moléculas de tetracloruro de carbono son London. Si estos enlaces se rompen, no hay chance que se forme un enlace entre un soluto que tiene puente de hidrógeno y un solvente que tiene London. Entonces, no se van a poder deslizar, por decirlo de alguna manera, las moléculas de soluto en este solvente y poder interaccionar. O sea que un solvente que es no polar, como el tetracloruro de carbono, va a servir de solvente para un soluto que tenga una estructura similar a él. Por ejemplo, el disulfuro de carbono. El disulfuro de carbono sería un buen soluto para este solvente, puesto que el disulfuro de carbono también es una molécula no polar y también va a formar enlaces London entre ellos. ¿Entienden cómo van a razonar? Sí, profe. Ok. O sea que la base para entender el comportamiento a nivel molecular de la solución es el enlace que enlace. ¿En qué enlaces nos hemos apoyado para poder comprender la solubilidad? Puente de hidrógeno. No solamente puente de hidrógeno, Dipolo, dipolo. pero ¿cómo se llama todo ese conjunto? Iónico. No, Fuerzas intermolecular. intermoleculares. Claro, fuerzas intermoleculares. Bueno, eh, ahora sí podemos definir la solubilidad. Entonces, la solubilidad va a ser la máxima cantidad de un soluto disuelto en una determinada cantidad de solvente a una temperatura dada. Ya hemos entendido cómo se forma y por qué se solubiliza. Podemos verlo acá. No, quiero compartir un... Este. ¿Lo ven al simulador? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, acá tenemos entonces vamos a tomar una mezcla y vamos concentrando. De hecho, acá el el solvente ocupa medio litro del recipiente y vamos a agregar, ahí está saturado. Bueno, a esto quería llegar. Observen que acá ya se ve otra fase. Entonces, previo a esto, si yo evaporo, me quedan los cristales. Esto pasa cuando ya nos hemos pasado del límite de saturación. Entonces volvemos ahora a la diapositiva y vamos a ir al concepto de solubilidad. La solubilidad entonces la hemos definido como la cantidad de soluto máxima
que puede darnos una solución saturada. ¿Qué quiere decir que sea saturada? Bueno, lo que acabamos de ver en en el simulador. Ustedes pueden agregar una pequeña cantidad de soluto a una determinada cantidad de agua. Supongamos que tenemos 100 mililitros de agua y ustedes le agregan 20 gramos de soluto. Entonces, mientras agregábamos el soluto, la solución se iba tornando cada vez más oscura porque el soluto iba solubilizándose, se iba disolviendo dentro de ese solvente, hasta que llega un momento donde la cantidad que hemos agregado es cada vez mayor y va a haber una parte de ese soluto que va a quedar sin disolver. Es decir, que el solvente disuelve el soluto que puede y hay una parte que queda sin disolver. En ese caso decimos que hemos encontrado una solución saturada. O sea que en una solución saturada nosotros tenemos un soluto disuelto y el no disuelto que está en equilibrio. Ambos están en equilibrio. Y toda vez que hablamos de un equilibrio nos remitimos a una curva. En una curva de solubilidad, en función de la temperatura, que es una de las variables que se maneja para la solubilidad, la curva, la propia curva, me está dando el punto en el que la solución está saturada. Entonces, cualquier punto ubicado en la curva corresponde a un equilibrio dinámico. ¿Qué significa un equilibrio dinámico? Un equilibrio entre el soluto que se ha disuelto, o sea, todo aquel soluto que el solvente, la cantidad de solvente que pusimos en la solución ha sido capaz de incorporarlo y disolverlo, y el que está en el equilibrio dinámico. Entonces, este es un equilibrio metaestable, porque es un equilibrio que puede ser modificado ante cualquier perturbación, ante cualquier variable. Ahí yo con estos dos vectores indico el equilibrio físico, el equilibrio de solubilidad para un punto que está sobre esta curva y que corresponde a una solución que está saturada. Por otro lado, también vemos de estas curvas de solubilidad la variable independiente que es la temperatura. Esto me está mostrando de alguna manera que la solubilidad del nitrato de sodio es un proceso endotérmico. Fíjense que a medida que la temperatura aumenta, la solubilidad aumenta, o sea que hay que darle, al aumentar la temperatura, aumenta la solubilidad, el sistema absorbe calor. El nitrato de potasio también aumenta con la temperatura la solubilidad, en tanto que el cloruro de sodio tiene una leve baja, pero una pendiente muy, muy pequeña. Podemos decir que de las tres curvas que tenemos en la imagen, la que menos cambio tiene con la temperatura es el cloruro de sodio y que más bien disminuye su solubilidad cuando aumenta la temperatura, pero con una pendiente claramente mucho menor. Es una de las variables que influye en la solubilidad, al igual que la agitación, digamos. Entonces, en la mayoría de los compuestos sólidos, como las sales, la solubilidad aumenta con la temperatura. En el caso de los gases, la solubilidad es al revés. Al aumentar la temperatura, o sea, cuando hablo de sólidos, hablo tanto de sólidos iónicos como moleculares. Siempre son, la mayoría, vuelvo a repetir, no todo, no es una regla general, pero la mayoría de los sólidos iónicos y los moleculares son más solubles en agua a una determinada temperatura. O sea, a medida que aumenta la temperatura, aumenta su solubilidad. Eso es una característica que se aprovecha bien en el laboratorio para poder disolver las sustancias. O sea, simplemente con calentar un poco, hacemos que los cristales se disuelvan rápidamente en la solución. En tanto que en los gases es al revés, digamos. La solubilidad de los gases es menor en agua caliente. Al revés, al aumentar la temperatura, disminuye la solubilidad. Eso se conoce como ley de Henry y lo vamos a ver próximamente.
Bueno, acá están los factores. Esto que está acá ya se los expliqué a lo largo de la clase. La representación gráfica de una curva de solubilidad, acá tienen para el sólido y acá tienen para un gas. Esto es para un sólido en general, lo cual no quiere decir que no haya sólidos que también tengan un comportamiento como este, donde la solubilidad disminuye al aumentar la temperatura. O sea, esto es en general, pero no es para todos. Lo dice igual en la diapositiva. Acá tenemos el concepto de nuevo de la solución saturada. Todo punto que está ubicado sobre la curva corresponde a una solución saturada. Y ahí nomás vamos a definir una solución no saturada y una solución sobresaturada. Una solución saturada contiene la máxima cantidad de soluto disuelto en una determinada condición de presión y temperatura. Una solución insaturada contiene menos cantidad del soluto disuelto con respecto al valor de saturación. Y la sobresaturada contiene mayor cantidad de soluto disuelto que el valor de saturación. Y son inestables, es lo que les decía también. Estos son equilibrios inestables. Tanto la solución saturada como la insaturada son sistemas homogéneos. La insaturada ya se ve la precipitación completa y tengo dos fases, digamos. Entonces, ¿dónde voy a tener acá una solución saturada sobre la curva? Una insaturada, cualquier punto por debajo de la curva es una solución insaturada. Y cualquier punto por arriba de la curva es una solución o corresponde, para hablar mejor, a una solución sobresaturada. ¿Alguna pregunta hasta allí? Bueno, continuamos. No, profe. Bueno, seguimos con el ejercicio de la guía, que dice así: para poder terminar de comprender, pasamos directamente al ejercicio, porque es una aplicación. Dadas las siguientes curvas de solubilidad, en función de la temperatura, nitrato de sodio, nitrato de potasio y cloruro de sodio, punto A indique las coordenadas de una solución diluida, de una concentrada y de una saturada para el nitrato de sodio. Entonces, una solución que puede ser diluida, acá habla diluida, concentrada y saturada. Soluciones diluidas no les definí, pero se las defino ya. Si los valores de concentración de la solución están próximos al valor de saturación, la solución es concentrada. Y si los valores de concentración de la solución están lejos de la saturación, la solución es diluida. De diluido a concentrado se va acentuando el color de la solución, como vimos también en el simulador. Cuantitativamente, ¿cómo lo voy a sacar? Cuantitativamente, una solución diluida va a estar lejos de la curva de saturación, en tanto que una concentrada va a estar más próxima, lo cual está en un todo de acuerdo con la solubilidad, porque si yo marco en relación al nitrato de potasio un punto que está por acá, estoy en una solución en la que tengo 20 gramos de soluto en 100 gramos de solución. O sea que es poca cantidad de soluto para 100 gramos de agua, perdón, no de solución, sino de agua. En cambio, un punto cercano a la curva de saturación, tengo alrededor de 60 gramos, 3 veces más gramos de soluto para la misma cantidad de solvente que es el agua. Entonces, esta solución que está cerca, este punto, perdón, que está cerca de la curva de saturación, corresponde a un punto de una solución concentrada. Pero tanto la concentrada como la diluida, esta es una concentrada y esta es una diluida, ambas
son insaturadas. O sea que en ambos casos no debo llegar a la saturación, sino que me acerco al valor. O sea que si ustedes me marcan un punto de una solución concentrada acá, ya es una insaturada. Yo estoy marcando una insaturada diluida por debajo. Bueno, ahora sí. Dice, indique las coordenadas de una solución diluida, concentrada y saturada en el nitrato de sodio a 40 grados. Bueno, a 40 grados, yo ya marqué acá la recta, voy a subir. Marcan ustedes, buscan los 40 grados en el eje de abscisas, marcan una recta vertical paralela al eje de ordenadas y cortan a la curva en cuestión que es el nitrato de sodio. Y a partir de allí pueden elegir. Una diluida podría ser tranquilamente un punto acá, que le voy a llamar A, donde tengo 20 gramos de soluto en 100 gramos de agua. Esta es una diluida. Una concentrada podría tomar un punto acá, que lo voy a llamar B, y corresponde exactamente a 90 gramos de soluto en 100 gramos de agua. Acá tengo 20 gramos de soluto en 100 gramos de agua. ¿Y dónde voy a ubicar la saturada? Acá, exactamente acá. Esta es la saturada y la máxima cantidad de sal que voy a tener en ese caso va a ser de 103 gramos de soluto en 100 gramos de agua. El punto que sigue dice, indique la solubilidad a 30 grados centígrados para cada sal. Acá yo ya marqué los 30 grados, los tengo ubicados acá, y tengo que buscar la solubilidad a 30 grados para cada sal. Entonces, pinto los 30, subo y corto al cloruro de sodio. Para el cloruro de sodio, ¿cuánto me da la solubilidad? Y aproximadamente este punto, a mí leyéndolo bien, me dio 38 gramos de soluto en 100 de agua. Sigo y corto al nitrato de potasio. Para el nitrato de potasio estoy en 46 gramos de soluto en 100 de agua. Gramos de agua. Y para el nitrato de sodio estoy en 96 gramos de soluto en 100 gramos de agua. Para el punto C, pregunta, ¿la solubilidad del cloruro de sodio aumenta significativamente con la temperatura? ¿Qué creen? Que no. No, no aumenta. Al contrario, tiene una leve baja, una leve disminución. El D dice, ¿a qué temperatura se obtiene una solución saturada al disolver 8,5 gramos de nitrato de sodio en 10 gramos de agua? ¿Quién es el soluto y quién es el solvente en ese punto? ¿Puede volver a leer el punto? Cloruro de sodio en 10 gramos de agua. ¿Quién es el soluto y quién es el solvente?
El agua del solvente ¿Por qué? es porque está en menor cantidad. En mayor. Mayor. El agua es el solvente porque está en mayor cantidad. Y el cloruro de sodio es el soluto porque está en menor cantidad. ¿Es posible que el cloruro de sodio se disuelva en agua? Sí, porque el agua es polar y dijimos que los solventes polares solubilizan, disuelven a los iónicos y a los polares. Si yo quiero saber la temperatura para la solución saturada la voy a sacar de la curva. Y la curva representa gramos de soluto por cada 100 gramos de agua. Esa es la ordenada en la gráfica que yo tengo que leer. Fíjense. Esto se puso acá, no sé qué toqué. Yo no quiero que me salga esto. Ahí está. Ahí está. Esto es la ordenada de la curva de solubilidad. Entonces, voy a tener que calcular los gramos de soluto en los 100 gramos de agua para poder determinar un punto sobre esta curva a la temperatura que me pide, que es 36 grados. Esa es la razón por la que yo acá digo, bueno, en 10 gramos de agua tengo 3,7 gramos de soluto. En 100, porque esto es lo que me da la curva está referida a 100, tengo X cantidad. Esa cantidad a mí me dio 37. Bueno, está clarito, a ustedes también les va a dar lo mismo. Con 37, ustedes van a entrar al gráfico y van a determinar. O sea que a 36 grados entro acá y determino la solubilidad, que es de 37 gramos de soluto por cada 100 gramos de agua. ¿De acuerdo? Profe, ¿puede volver a explicar? Me mareé porque a lo que tenía entendido estábamos hablando de los gramos, no de la temperatura. El problema dice para 36 grados de temperatura. Ese no es el valor que acabamos de Ese sacar. es el valor que tenemos que tomar. Está bien, está bien, está bien, está bien. Sí, yo los mareé. Sacamos la solubilidad, perdón. Sí, es que lo tengo planteado como otro ejemplo. ¿Está bien? ¿A qué temperatura? Claro, lo que tenemos que determinar es la temperatura. ¿A qué temperatura se obtiene? Esto que saqué acá es la solubilidad para 100. Entonces ahora hay que entrar al revés en el gráfico. Si tenemos la solubilidad y es de 37, porque así la calculé, entro con los 37 y leo mi temperatura, que es de 36. Es difícil porque como la pendiente es bajita, va a estar complicado, digamos, trazar los 37, les puede llegar, a algunos les va a dar acá, a lo mejor otro puede decir, no, a mí me dio acá. Va a depender mucho de el gráfico que ustedes tengan y el grosor del lápiz. Traten de hacerlo con una mina, con un portamina, para que sea finito el trazo y bien trazada la recta paralela a una de las líneas del gráfico que le pusimos en la cartilla, van a poder determinar la temperatura. Sí, está bien, yo me enredé sola porque tenía el contraejemplo, digamos. ¿Alguien más que se haya perdido en este? No, porque todos estaban conscientes, digamos, siguiéndolo al ejercicio, no se podían perder.
incluso está escrito. El punto E dice, ¿qué masa de nitrato de potasio se necesita para obtener una solución saturada a 35 grados centígrados si se disuelve en 500 gramos de agua? Este es al revés. Ya les da la temperatura, que son 35, para el nitrato de potasio. Y ustedes tienen, sabiendo qué masa de nitrato de potasio se necesita para obtener una solución saturada a 35 grados si se disuelven en 500 gramos de agua. Entonces, voy a borrar acá y vamos a entrar al gráfico para extraer el valor. Como nos dan la temperatura y es 35 grados, voy a subir con los 35 hasta cortar a la sal que me pide. Es el nitrato de potasio. Corto y trazo la paralela al eje de las X para poder determinar la solubilidad. ¿Por qué necesito la solubilidad? Porque con esta solubilidad yo tengo los gramos de soluto que se disuelven en 100 gramos de agua a esta temperatura que es de 35. Ya tengo ese dato. Este es el contraejemplo del anterior. Con esa solubilidad puedo saber la cantidad de sal que se va a disolver en 500. Entonces digo, en 100 gramos de agua se disuelven 53 gramos de soluto, porque este es el valor al que llego acá. Esta solubilidad acá es 53 para esta sal, a esa temperatura. En mi gráfico, para 500 voy a tener X. Esta es la masa que me da 265 gramos de soluto. O sea que la curva de solubilidad me permite saber y calcular a una cierta temperatura cuánto de soluto se puede llegar a disolver como máximo en una determinada cantidad de agua. Esto se usa muchísimo para preparar las soluciones. El punto F dice a qué temperatura la solubilidad del nitrato de potasio es igual a la del nitrato de sodio. Bueno, allí hay que cortarlas a las curvas, buscar el cruce. Buscan el cruce de ambas, nitrato de potasio y nitrato de sodio en rojo, nitrato de potasio en verde, donde se cortan, tengo la temperatura. 70. Para valores mayores de 70, en negra está trazada la vertical, o sea, por debajo de 70, la solubilidad del nitrato de sodio es mayor que la del nitrato de potasio. Fíjense que para una temperatura como 50, este valor es mayor que este. Pero por arriba de 70 cambia el comportamiento. La solubilidad del nitrato de potasio se hace mayor que la del nitrato de sodio. O sea que son crecientes ambas, pero llega un momento donde se invierte. Para este caso, vuelvo a insistir, la curva de solubilidad es un comportamiento particular de cada una de las sales, de los compuestos, y va a depender del rango de temperatura que nosotros estudiemos. Este gráfico que ustedes tienen acá está entre 0 y 90, pero pueden encontrar gráficos donde se estudie o se evalúe la solubilidad a menor temperatura, porque eso me interesa, o a temperaturas mayores de 90, depende de qué es lo que nosotros necesitemos, y bueno, se determinan de manera todos experimental. Bueno, entonces hemos definido ya la solución como esta mezcla homogénea fraccionable. ¿Por qué pongo fraccionable acá? ¿Por qué uso la palabra fraccionable? Porque se puede separar. Exacto, porque es el método que se usa para separar un sistema homogéneo.
Si el sistema es heterogéneo, usamos métodos de separación. Estudien los métodos de separación y fraccionamiento que están como guía de estudio en la primera guía, ¿no? Eso lo tenían que hacer como método como guía de autoaprendizaje. Ahí en la escuela de Mina hay un libro que se llama el Rolando Jelinek. Rolando, no me acuerdo si es con J, creo que es con J. Jelinek. Este libro tiene muy linda la parte de método de separación y fraccionamiento. Después está el clásico que es el Biasoli, de química, porque son temas del secundario, por eso nosotros no lo damos, pero lo voy a tomar. Lo tienen que saber. Entonces, en la guía de autoaprendizaje les pusimos métodos de separación y fraccionamiento, porque los usamos, digamos. Entonces, claramente esta es una aplicación. Estamos hablando de un sistema que es homogéneo y los sistemas homogéneos se fraccionan. ¿Cuáles son los métodos de fraccionamiento? La destilación, la cristalización y la evaporación. O sea que por alguno de estos tres métodos ustedes pueden separar al soluto del solvente, porque están partiendo de una mezcla que es homogénea. Está formada, tiene dos componentes, pero el sistema es homogéneo, tiene una sola fase. Una sola. Que nosotros, como están disueltas y hay una interacción soluto-solvente, vemos una única fase. Pero ¿las podemos separar? Sí, las podemos separar. Yo, a través de la destilación, puedo separar el cloruro de sodio y puedo separar el agua. Puedo separar el azúcar y el agua, el alcohol y el agua. Por eso es fraccionable. Bueno, ya dijimos que el soluto está en menor cantidad, el solvente está en mayor proporción. Acá hay otra cosa interesante. Una solución se caracteriza por poseer las mismas propiedades intensivas. ¿Por qué va a tener las mismas propiedades intensivas? Porque es un sistema homogéneo. Entonces, un sistema homogéneo siempre tiene las mismas propiedades intensivas. Estoy diciendo lo mismo, estoy relacionando. Las soluciones, de acuerdo al estado de agregación del sol, acá me van a escuchar a mí y en la bibliografía también van a escuchar hablar de disolvente o de solvente. Es lo mismo. No vayan a pensar que la profesora, sí, me puedo equivocar, me puedo poner al revés o puedo escribir una cosa y decir otra, lo puedo hacer, pero en este caso no es una equivocación, sino que son dos formas de referirse al componente mayoritario. Lo puedo expresar como solvente o disolvente y encontrar en los libros. El solvente puede ser acuoso si es agua y no acuoso si es otro. Tetracloruro de carbono, disulfuro de carbono, el que yo quiera. Dependiendo del estado del soluto, es otra apreciación que podemos hacer. Este cosito de acá, cómo molesta para ver la diapositiva. Puedo tener un soluto sólido como las sales, por eso aparece acá esta gráfica del mar. El agua de mar tiene una gran cantidad de sales disueltas. Un soluto líquido, ahí ustedes preparan buenas soluciones los fines de semana o cuando están en una fiestita. El Fernet con coca es una solución. La propia coca también es una solución. Coca, digo la Coca-Cola, no la coca no la hoja verde, sino la Coca-Cola, es también una solución. Entonces, soluciones hemos preparado a partir de soluto líquido, todos cuando fue el tiempo de la pandemia, y preparábamos una solución de alcohol en agua, todos aprendimos bueno, yo ya sabía, pero la gente, digamos, la humanidad, por decirlo así, más grande, más macroscópico, aprendió a preparar una solución, pero no tuvieron que estudiar si había una interacción entre el alcohol y el agua,
Tarea para el miércoles. ¿Qué interacción hay entre el alcohol y el agua? Porque hemos preparado soluciones de alcohol para lavarnos las manos y desinfectarnos. Eso es un ejemplo de un soluto líquido y de un solvente líquido como fue el agua. ¿Qué interacción hay en la solución del alcohol y del agua que preparamos en la pandemia y del hipoclorito de sodio y del agua? Tarea para el miércoles, la voy a preguntar cuando inicie la clase. Y solutos gaseosos, eso que tienen ahí son copas de champán, donde el dióxido de carbono se disuelve en el seno de la solución. Allí, champán, soda, Coca-Cola, cualquier bebida gaseosa es un ejemplo donde el dióxido de carbono está disuelto en el seno de la solución. En ese caso, el dióxido de carbono, que es un gas, es el soluto, está en estado gaseoso. A ver, lo quiero escribir acá. Yo me entusiasmo hablando y no escribo. El soluto gaseoso en este caso es el dióxido de carbono. El soluto líquido de tarea van a buscar el alcohol y el hipoclorito de sodio, que es la acción de la lavandina. El principio de acción de la lavandina. Estas dos preparábamos. Y un soluto sólido, ya lo vimos, el cloruro de sodio. En todos los casos, el solvente que hemos usado para estos tres casos, o por lo menos para los dos primeros, el agua. Esto ya es una extracción, digamos, en una bebida intervienen mezclas, pero la base es el agua. En un champán no, porque estamos haciendo a partir de vinos. Esto ya lo vimos, esto lo vimos, y ahora vamos a ver cómo se expresan las concentraciones de las soluciones. La concentración de una solución, tengo 4 mensajes acá, nada. Es la cantidad de soluto presente en una cantidad dada en solución o solvente. O sea, recuerden que cuando vimos la curva de solubilidad, les dije que una solución concentrada era aquella que estaba cerca de la curva de solubilidad y una diluida estaba lejos de la curva. Pero acá estamos hablando de la solubilidad, que simplemente me da los gramos de soluto en 100 gramos de agua, que es el solvente. Ahora, cuando yo quiero relacionar las cantidades, hablo de concentración. Pero concentración como la cantidad de soluto presente en una determinada cantidad de solución o de solvente. Esta forma de expresar la concentración de la solución a nosotros nos permite expresarla de distintas maneras. Una de las formas de expresar la concentración de una solución es la molaridad con R, que está pintada en rojo, y se define como los moles de soluto en 1 litro de solución. Se la expresa de esta manera. La voy a ir pintando a medida que la vaya leyendo. La molaridad, que a diferencia de la anterior tiene 2 L's, también se expresa como moles de soluto, igual que la anterior, también disueltos, pero en vez de en 1 litro de solución es en 1 kilo de solvente. O sea que esta tiene una relación de masas y se representa con una letra M minúscula de imprenta. El porcentaje en masa es otra forma de expresar la concentración y se define como los gramos de solutos disueltos en 100 gramos de solución, y lo van a encontrar como % pp o % masa en masa. El porcentaje masa-volumen lo van a encontrar, se expresa como gramos de soluto disuelto en 100 mililitros de solución. Fíjense que tienen en común todos. En todos siempre es el soluto referido a. En todos los casos es la cantidad de soluto referido a la cantidad de solución o la cantidad de solvente.
Y cuando yo digo cantidad, esa cantidad la puedo expresar en gramos o en mol, que es la cantidad de materia. El mol es la cantidad de materia. O sea que si estas serían longitudes, yo puedo tener acá centímetros y acá kilómetros, por decirlo de alguna manera. El mol en química es la unidad que usamos para la cantidad de materia. Entonces yo estoy hablando acá de la cantidad de soluto cuando digo moles. No es que yo esté inventando o por complicarlo ponga moles. No, porque es la cantidad de materia. El mol es la unidad de la cantidad de materia. Por lo tanto, el mol me está expresando la cantidad de soluto, que también lo puedo poner como gramos, en 100 mililitros de solución. En todos los casos es reiterativo, digamos. Lo puedo referir a la solución o al solvente. A la solución. Acá no hay otra que estudiarla, ¿no? Esto hay que estudiarlo, no queda otra. El porcentaje en volumen, mililitros. Si es volumen, van a ser mililitros de soluto disueltos en 100 mililitros de solución y lo expreso como por ciento volumen. La fracción molar es una forma particular, digamos, otra manera de expresar la concentración, y es el número de moles de cada componente en el número de moles totales. En particular, la fracción molar se puede calcular para el soluto o para el solvente y es un valor mayor que 0 y menor que 1 y vamos a ver por qué. Cuando uno piensa en cómo explicarle la fracción a un niño o recuerda cómo aprendió fracción, recuerda bueno, no está muy parejito, pero ¿qué les decía la maestra o el maestro? Para mañana traigan un chocolate. Contento iban mis hijos con un chocolate. Y cuando llegaba el día de enseñarle fracciones, el maestro le decía, bueno, vamos a hacer como era el chocolate. Ahora que me acuerdo, el chocolate viene partido en 4 nada más. Así. Así. Este es el chocolate entero, pero ya viene precortado, por decirlo de alguna manera, en 4 partes. Entonces, si yo saco esta parte del chocolate, he sacado uno de las 4 partes en que se ha dividido. Si saco esta, son 2/4. Entonces, ¿qué es la fracción? La fracción me indica una parte de un todo. Cuando yo hablo de una solución, mi todo está constituido por 2 componentes, el soluto y el solvente. Entonces, en mi fracción, yo voy a tener 2 componentes, el soluto y el solvente. Si el soluto es una parte de 2, el solvente tiene que ser el otro medio. ¿Cómo saco las partes? En el caso de las soluciones, la fracción molar del soluto se calcula como el número de moles del soluto dividido el número de moles totales. Y el número de moles del solvente va a ser el número de moles del solvente dividido el número de moles totales. Por supuesto que es adimensional, porque justamente es una relación, es una unidad de concentración de soluciones, pero que es una relación. Si la fracción molar del soluto me da por decirles 0,3, ni necesito sacar la del solvente. La del solvente tiene que ser 0,7 para que todo
me dé una unidad. Porque lo que me está indicando es la relación del soluto sobre el número de moles totales y del solvente sobre el número de moles totales. ¿Cómo sacábamos el número de moles? Ya lo vimos en la unidad número 1. El número de moles se calculaba como la masa sobre la masa molar. El número de moles del soluto no va a ser otra cosa que la masa del soluto sobre la masa molar del soluto. Y el número de moles del solvente va a ser la masa del solvente sobre la masa molar del solvente. Bueno, vamos a ver el ejercicio 1, que no sé si es el 1. Calcula el porcentaje en masa en masa de los solutos en cada una de las siguientes soluciones. 1 gramo de cloruro de sodio en 50 gramos de agua. Dice, primero, bueno, acá tienen explicado el paso a paso. Primero vamos a sacar la masa de la solución sabiendo que las masas son aditivas. ¿Qué significa eso? Significa que la masa de la solución, la masa del soluto, más la masa del solvente es igual a la masa de la solución. Eso significa. Entonces, si tengo 1 gramo de cloruro de sodio en 50 gramos de agua, este es el solvente y este es el soluto. La masa de soluto, 1 gramo. La masa de solvente, 50 gramos. La masa de solución, 51 gramos. Para calcular el porcentaje masa en masa, decimos en 51 gramos de solución tengo 1 gramo de cloruro de sodio, que es el soluto. En 100 gramos de solución tengo 1,96 gramos de soluto. Como estos 1,96 gramos de soluto están referidos a 100 gramos de solución, decimos que ese es nuestro porcentaje masa en masa. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, pasamos al B. Bueno, leemos el B.
Suponga que se encuentra trabajando en un laboratorio y que le proporcionan sacarosa sólida. Ahí está la fórmula de la sacarosa. Carbono 12, hidrógeno 22, oxígeno 11 y agua para que prepare 250 mililitros de una solución 0,15 molar. ¿Qué masa de sacarosa necesita? Marque la opción correcta. Bueno, fíjense que acá nos da la concentración, nos expresa la concentración en unidades de molaridad. Esto 0,15 molar significan o implican 0,15 moles de soluto en 1 litro de solución. Eso es así por definición, chicos. Ustedes tienen que aprender a leer lo que les dice la concentración. Entonces, ¿qué les está diciendo acá? Que ustedes están en el laboratorio y que les dan una sacarosa sólida y les piden que preparen una solución que tenga esta etiqueta, 0,15 molar, con un volumen de 250 mililitros. Eso es lo que nos piden. Entonces yo necesito saber, para que acá sea 0,15 molar, en este volumen, cuánto tengo que pesar de sacarosa en la balanza. Acá está la balanza, cuánto tengo que pesar, qué masa de sacarosa voy a pesar para disolver en 250 mililitros y que esta sea la concentración. ¿Entienden el razonamiento? Sí, profe. La masa molar de la sacarosa es 342. Esto no voy a explicar cómo se saca porque ya lo vimos muchas veces. Sabiendo que tenemos la masa molar y los 0,15 moles, podemos calcular la masa de sacarosa que corresponden a estos 0,15 moles. Recuerden que el número de moles es la masa sobre la masa molar. Este número de moles que tengo acá es 0,15. Lo voy a hacer acá. El número de moles es la masa sobre la masa molar. Por lo tanto, la masa es el número de moles por la masa molar. El número de moles, es los 0,15. La masa molar, esta es la que calculo, es esta, 342. Por lo tanto, ya calculé la masa de sacarosa que corresponde a estos moles, 0,15 moles. En 1 litro de solución, como la solución es 0,15 molar, porque de eso estoy partiendo, de una solución 0,15 molar, entonces, si es 0,15 molar, quiere decir que tengo 0,15 moles en 1 litro de solución. En ese litro de solución 0,15 molar tengo 51,3 gramos de sacarosa. ¿Por qué? Porque estos 51,3 gramos es la masa que hay en 0,15 molares. Pero en este volumen, en 0,15 moles, perdón, acá serían 1 litro de solución para 0,15 moles. Para los 0,250 litros, estos 250 mililitros hay que llevarlos a litro. Para los 0,250 litros de solución, voy a tener una masa de 12,825 gramos. O sea que esta es la masa que tengo que pesar para que en el botellón de 250 mililitros, la etiqueta que yo tengo acá sea 0,15 molar. ¿Entienden el razonamiento? Sí, profe. Sí, profe.
Pasamos al punto que sigue. Una solución blanqueadora comercial es una solución acuosa de hipoclorito de sodio cuya concentración es de 8,42% masa en masa. ¿Cuál es la fracción molar del soluto y la molaridad de la misma? Marque la opción correcta. Esta me parece que no está resuelta. Sí, acá está. 8,42% masa en masa. (8,42%) masa en masa significa que tienen 8,42 gramos de soluto en 100 gramos de solución. Eso es por definición, que es lo que habíamos visto en el cuadrito que estaba acá. Acá. El porciento masa en masa es este. El que borré, el otro lo dejo. Sería este. Porciento masa en masa, gramos de soluto en 100 gramos de solución. Bueno, como es cuantitativa la forma de expresar la concentración, tengo la masa de soluto y tengo la masa de solución. La masa de soluto más la masa de solvente es igual a la masa de solución. Eso ya lo dijimos, las masas son aditivas. Por lo tanto, la masa del solvente va a ser 100 menos 8,42, 91,58 gramos de solvente. Para calcular la fracción molar, tengo que hacer la relación entre el número de moles del soluto y su masa molar. Va a ser la masa del soluto sobre la masa molar del soluto, que es 74,5. Busco la fórmula del hipoclorito de sodio, acá. Van a necesitar escribir la fórmula del hipoclorito de sodio para poder sacar la masa molar. La masa molar es 74,5, la masa molar, hago la relación, y este es el número de moles, 0,113 es el número de moles de soluto. Para calcular el número de moles de solvente hago lo mismo. La masa del solvente que calculé dividido la masa molar del solvente, que es el agua, 18 gramos por mol, me da 5,088 moles de solvente. Fíjense la diferencia que hay entre el número de moles de soluto y el número de moles de solvente. El número de moles de soluto es 0,1. No llega ni a 1, pero es la décima parte de 1. Mientras que el número de moles de solvente es 5. Esto les tiene que dar la pauta de que la solución es extremadamente diluida. Aprendan a leer los números. De soluto no tienen prácticamente nada y de solvente 5. Recuerden cuando fue el tiempo de la pandemia que cuando daban las instrucciones de cómo preparar la solución de lavandina para desinfectar, ¿qué nos decían? ¿Qué decían por las radios? Disuelvan una cucharada de lavandina, no me acuerdo si eran 2 litros de agua, bueno, no me acuerdo cuántos litros, pero era nada en relación. Bueno, eso le está dando la pauta de cómo es el poder desinfectante. Fíjense que acá tenemos esto de soluto frente a esto de solvente. Y se ve acá en la concentración. El número de moles totales va a ser la suma del número de moles de solvente más el número de moles de soluto. Una vez que ya tengo la totalidad del número de moles, ¿qué hago? Hago la relación para sacar la fracción molar. La fracción molar del soluto es el número de moles de soluto sobre el número de moles totales. Miren cuánto les dio, 0,02. La fracción molar del solvente va a ser 1 menos 0,02. Bueno, este lo voy a dejar para que se los expliquen
en el seminario, pidan que se los expliquen, ¿no? Porque es un problema importante y yo sigo con el teórico. De todas maneras queda resuelto, así que lo pueden hacer, pero tiene una dificultad. Este también queda para que lo vean en el teórico y yo avanzo en los seminarios y avanzo con la ley de Henry. La solubilidad de un gas en un líquido a una temperatura dada es proporcional a la presión parcial del gas sobre la solución. Eso es lo que dice la ley de Henry. Esta proporcionalidad viene expresada, o sea, fíjense lo que dice, la solubilidad de un gas en un líquido a una temperatura dada es proporcional a la presión parcial del gas sobre la solución. Habíamos definido la presión parcial ya. ¿Recuerdan cómo habíamos definido la presión parcial? Cuando vimos gases. La presión parcial era la presión que ejerce el gas como si estaría solo. La proporcionalidad de la ley de Henry se puede expresar de distintas maneras. Una forma de expresarla es a través de la concentración del gas es igual a la constante de la ley de Henry por la presión parcial del gas. La constante de la ley de Henry va a tener distintas unidades según la expresión que usemos, ya sea que usemos esta expresión o que usemos la de la presión parcial del gas. No sé si seguir este video, no lo controlé, veamos si lo podemos ver. Bueno, acá tienen, este es un simulador donde van a ver el efecto de la ley de Henry. Hay que esperar que pase. ¿Están viendo o no? No, No, profe. profe. Ah, ¿no se ve? Esperen. Tengo que compartir acá. ¿Ahora lo ven? Sí, profe. Bueno, ahí está. Yo lo voy a silenciar, pero les voy a explicar. Quiero que lo vean el video. Poner más grande. Ahí. Bueno, esa es la Coca-Cola que se destapa a temperatura. Ustedes cuando la destapan escuchan y salen las burbujitas. Si está a temperatura ambiente, el gas sale, digamos, de la botella y nosotros decimos se derrama, ¿no es cierto? Eso es si está a temperatura ambiente, o sea, si está la gaseosa caliente. Bueno, ahí tienen el proceso. Fíjense que ahí tienen la temperatura, esto es cómo va el gas en el seno de la solución. Ahí está la temperatura constante. Se disuelve en el seno de la solución. La concentración de ese gas disuelto va a ser proporcional a la constante de la ley de Henry por la presión parcial. Presión parcial que se mide acá. Ven cómo va aumentando la presión. Yo aumento la presión y disuelvo cada vez más gas a una determinada temperatura. ¿Qué pasa cuando baja la temperatura? ¿Vieron la diferencia? Miren, ahí sube la temperatura. Si sube la temperatura, al aumentar la temperatura, la solubilidad del gas disminuye. Eso significa que el gas deja el seno de la solución y que se va, digamos, se va hacia la atmósfera. En cambio,
cuando la solubilidad, digamos, es a baja temperatura, el dióxido de carbono se disuelve en el seno de la solución. Eso es lo que hace que la bebida, digamos, fría a una temperatura del refrigerador, de la heladera, tenga un sabor mucho más agradable que una bebida a temperatura ambiente. Concretamente, no me gusta dar este ejemplo, pero vamos a ir directamente al ejemplo. Si ustedes toman una Coca-Cola en un día caluroso que no está refrigerada, es horrible. Todos hemos tomado alguna vez una Coca-Cola que no estaba en la heladera y tiene un sabor horrible. Pero si está en la heladera, tiene ese sabor picante, ese sabor agradable. No sé por qué no puedo volver ahora acá. Se trabó esto. Herramientas de dibujo. No me deja, no me deja desplazarme. Está como tildada. No me deja. Bueno, voy a salir y voy a volver a entrar y no lo tengo a Maxi acá conmigo para que me diga qué pasa. Ay, Dios. Aquí estoy. No me deja pasar, Maxi. Voy a abrir otro archivo de soluciones. A ver ahí. Lo voy a cerrar. Ahí está. Y lo voy a volver a abrir. Ah, se cerró. Yo creo que ahora sí ya lo me puede ver. Esperen, esperen. A ver ahora. Ahora tiene que andar. ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Este es el que le quería mostrar yo. Bueno. Entonces, la ley de Henry habla de la solubilidad de un gas en el seno de una solución y dice que esa solubilidad es proporcional a la presión parcial. Una de las formas de expresar la ley de Henry es a través de este recuadro que está acá, que dice que la presión del gas, esta expresión es la expresión de la presión parcial. La presión parcial era igual a la fracción molar por la presión total. Lo que yo les estaba comentando era el tema de la Coca-Cola a temperatura ambiente. A 30 grados centígrados, ustedes abren la Coca-Cola, sale todo el gas por la tapa y además es fea en cuanto al sabor. Cuando ustedes toman la Coca-Cola a una temperatura de 4 grados, que es la temperatura del refrigerador, todo el dióxido de carbono que el fabricante le puso está solubilizado en el seno de la solución. El dióxido de carbono, en equilibrio con el agua, genera el ácido carbónico, que es un ácido débil. Estos iones hidrógenos son responsables de ese sabor picante que nosotros sentimos en la bebida fría y es por eso que es fuertemente ácida también, pero es responsable junto con otros ácidos que se le agregan, que son, por ejemplo, el fosfórico, el cítrico. Pero esto hace que el gas, al disolverse en agua, forme ese ácido y mejore el sabor de la bebida a baja temperatura. ¿De qué depende
la constante de la ley de Henry. La ley de Henry, tal como está escrita acá, la puedo tener como la solubilidad o la concentración del gas es igual a la constante de la ley de Henry por la presión, que puede ser esta concentración o solubilidad molar del gas, o bien la presión parcial del gas igual a la constante de Henry por su concentración. La constante de la ley de Henry, la constante KH, viene tabulada para cada gas. Entonces, ¿de qué va a depender? De la característica de cada gas, o sea, cada gas va a tener su constante, del solvente en el que se disuelve el gas y, por supuesto, va a depender también de la temperatura. Si ustedes se fijan, tanto la concentración como la presión parcial del gas, esto tiene el modelo de una recta. Ambas expresiones son el modelo de una recta que pasa por el origen, del tipo I igual a A por X. Entonces, si yo tomo la solubilidad en función de la presión parcial, que sería este caso, me va a dar rectas que van a pasar por el origen. Estas familias de rectas van a ser distintas para cada gas. Acá voy a tener solubilidad. Concentración del gas o solubilidad es lo mismo, porque la solubilidad es una medida de la concentración, el número de moles que tengo disuelto en una determinada cantidad del solvente. Y la presión parcial es otra forma de expresarla debido a que, bueno, debido a que justamente estamos hablando de un gas. Entonces la solubilidad del gas va a ser proporcional a su presión parcial. Eso dice la primera expresión. ¿Debido a qué? A que ese aumento de la presión va a corresponder a un aumento microscópicamente de la velocidad con la que las moléculas del gas van a ir a golpear a la superficie del solvente. De nuevo, estamos hablando que para que la solubilidad aumente, tiene que aumentar la interacción entre el soluto y el solvente. Como hablamos de gases acá, hablamos de la velocidad con que estas moléculas van a ir al choque contra las moléculas del solvente o van a golpear a las moléculas del solvente. Las unidades van a ser distintas según, las unidades de la constante de Henry van a ser distintas según el tipo de expresión que usemos. Si usamos la solubilidad, que viene dada en moles por litros, la constante de la ley de Henry va a tener estas unidades. Y si usamos la concentración del gas en función de la fracción molar, la constante de la ley de Henry tiene estas unidades. Eso lo van a ver directamente en el práctico. Veamos un ejemplo. La constante de la ley de Henry del bromuro de metilo, este es un gas que se usa como agente fumigador. En agua es 0,159 moles por litro atmósferas a 25 grados centígrados. Fíjense que me da la temperatura y está bien porque de ella depende. ¿Cuál es la solubilidad en moles por litro del bromuro de metilo? En agua a 25 grados centígrados, si la presión parcial del bromuro de metilo es 125 milímetros de mercurio. Entonces tenemos que marcar la opción correcta. ¿Qué dato nos da? Nos da la constante de la ley de la constante de Henry para ese gas a esa temperatura. O sea que esta es la constante de Henry para el bromuro de metilo. Y me pide la solubilidad en agua. El solvente es agua. O sea que ya tenemos el soluto y el solvente. Acá vamos a poner bromuro de metilo como gas. O sea que este va a venir desde una mochila porque va a tener que entrar presión. Como vimos en la imagen de la Coca-Cola. Y acá hay que taparlo, si no el gas se va. Y acá tengo el líquido que es el agua. Voy a burbujear, voy a depositar a presión
este gas en el seno de este solvente. La presión parcial del bromuro de metilo es de 125 milímetros de mercurio. Bueno, entonces voy a usar la expresión de la ley de Henry que dice que la solubilidad o la concentración del gas es la constante de la ley de Henry por la presión parcial del gas. La presión parcial me la dio en milímetros de mercurio, la voy a llevar a atmósferas por las unidades que tiene la ley de Henry, la constante de Henry. La concentración del gas va a ser la constante de Henry, que viene dada en mol litro sobre atmósferas, por eso es que llevo la presión atmósferas por la presión parcial. Esta es la constante de Henry, que es dato para ese gas, y esta es la presión parcial de ese gas. Como esta constante viene dada en molar atmósferas, la presión parcial tiene que estar en atmósferas. De esta manera, las atmósferas se simplifican y me queda que la concentración del gas es de 0,026 moles por litro, que no es otra cosa que 0,026 molar. Bueno, con esto yo termino la clase de hoy. El miércoles vamos a ver propiedades coligativas y el lunes tienen el parcial. En el transcurso de esta semana van a ver el jueves y el viernes, van a ver soluciones y un pequeño repaso en las clases prácticas. Yo el miércoles no voy a dar repaso, sí voy a dar consulta para el parcial, por supuesto, pero no repaso porque el tiempo a mí no me alcanza. Digamos, la única forma de preparar un repaso sería subir un video de coligativas, que no lo voy a hacer. Porque si ustedes han venido llevando la materia al día, no necesitan tanto repaso. Yo por las consultas que estoy atendiendo, porque entran los chicos a consulta los lunes a la mañana que yo doy virtual, y recién están en el práctico 1, y el parcial es el lunes que viene. Así que bueno, eso me deja preocupada, digamos. Pero bueno, nosotros cumplimos con decirles desde el primer día que la tenían que llevar al día, que la materia es pesada, así que no vamos a entrar en mucho sermón con respecto a eso. Estudien. El miércoles vamos a ver coligativas. Quizás si terminamos antes podamos ahí destinar un tiempito para alguna consulta que pueda surgir de manera espontánea. Cuando yo digo consulta es, bueno, una pregunta concreta, pero usted tiene que demostrar que saben. No, profesora, resuélvame tal ejercicio. No, yo ya hice los ejercicios, sino yo esto no entiendo por esto, que se vea que han estudiado. Así que bueno, nos vemos el miércoles. No sé si tienen alguna preguntita para hacer. No, profe. Profe, ¿dónde es el parcial? Perdón. En el aula, en el anfiteatro y el aula 12 tenemos, ¿no, Maxi? Sí, profe, pero tengo que confirmar algo y Sí, ya le va. ya le avisamos por El miércoles les avisamos en el teórico y ya le va a poner el ingeniero en el aula virtual. Estén atentos al aula virtual porque allí él les va a poner todas las indicaciones. Bueno, nos vemos el miércoles. No sé si necesitan algo más o cortamos acá. No, profe, está bien, muchas gracias. Sí, ya lo subimos, ya se lo paso más tarde al ingeniero.